trabajo, pues normalmente llega un link y por ese link nos conectamos. Pero esta vez hubo como algún tipo de retraso, pero ya estamos. Bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que significa pues estas técnicas para hablar en público. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar en público o a la hora de comunicarnos es que hay un receptor y hay un emisor. En este caso, pues el emisor de nosotros es el computador, pero normalmente pues tenemos público al frente o tenemos una cámara al frente y generalmente tenemos un micrófono al frente. Tenemos un elemento que es el que se va a encargar de expandir nuestras ondas sonoras. ¿Cómo funciona todo este tema de hablar, del habla? Todo tiene que ver con la respiración y todos los órganos que intervienen en una conversación y que intervienen en la manera como hablamos en público y cómo nos comunicamos. Entonces, antes de empezar la clase, yo creo que todos debemos tomar conciencia de cuál es el aire que nosotros necesitamos para respirar. Básicamente, es muy sencillo. Ustedes tienen su mano y tienen que soplar. Soplen y ustedes sienten que en ese momento el aire llega, ¿no? El aire llega a la palma de su mano y esa es la manera como ustedes comienzan a tomar conciencia de que hablan. Si ustedes no hablan, no sale aire. Ustedes soplan, sale aire. Todo está controlado por el aire. Nuestra voz está controlada por el aire, básicamente. Entonces, uno tiene que aprender a manejar ese aire, saber cuánto aire necesita para hacer una charla, saber cuánto aire necesita para hacer una introducción a un tema, saber cuánto aire necesita para hacer énfasis en una cosa o en otra cosa. Después, antes de comenzar a hablar, es muy importante tener conciencia de los órganos que involucran el habla. Entonces, la lengua. Hay un ejercicio que siempre le recomiendo a las personas antes de hablar en público y es que se pasen su lengua por dentro de los labios. Con los dientes cerrados, pues apretados, la lengua den vueltas a la lengua, de esta manera, muchas veces, varias veces, y la van rotando. Así van soltando y van entendiendo un poco lo que significa la lengua en la manera de hablar. El otro tema que involucra la conversación, los dientes. Entonces, sean conscientes de cómo se encuentran sus dientes de arriba con sus dientes de abajo. Entonces ya estamos viendo los dientes, la lengua, el aire, ¿no? Y pues todo eso pasa a través de las cuerdas bucales, que las cuerdas bucales todos sabemos que quedan dentro de la garganta y son unos filamentos muy pequeños, son unos filamentos tan pequeños que son imperceptibles y por eso es que sufren tanto cuando ustedes trasnochan o cuando hay mucho aire acondicionado o cuando hay cambios de temperatura fuertes o cuando tienen que gritar, algunas veces cuando uno tiene que exponer las cuerdas vocales a diferentes vibraciones, pues se alteran. En el momento en que se alteran, pues entonces la voz cambia. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ser absolutamente consciente de cuánto aire necesita. Entonces, llena el diafragma, ¿no? Su diafragma está acá aproximadamente. Si uno se pone a pensar en dónde estaría el diafragma, tiene que visualizarlo y visualizar que está en un punto medio de la garganta, entre la garganta y el esófago, más o menos ahí está ubicado el diafragma. Esa es una bolsa que ustedes tienen que aprender a manejar. Los cantantes lo hacen muy bien, ¿no? Las personas que generalmente trabajan con la voz todo el tiempo aprenden a manejar su diafragma de una manera importante. Entonces,
Una vez yo sé cuál es mi capacidad de diafragma, cuánto aire necesito, llega el momento en el que voy a hablar, en que voy a expresarme. Ustedes han notado que la mayoría de las personas tienen muchas muletillas a la hora de hablar. Tienen muchos, eso que acabo de hacer yo. Muchos, muchos, muchos que, muchos, ajá, mucho, ups, muchas cosas que no son palabras exactamente. Y eso pasa precisamente porque no hay un control de aire exacto y tampoco sabemos exactamente cuánto aire necesitamos para decir algo que vamos a tener que decir. Lo primero, cuando quieres hablar en público, es tener una línea del texto que vas a comunicar. Es decir, empezar como eso viene del inglés, vienen con un hook, viene con un beef, viene con un twist. Es decir, tienes que tener 3 elementos en tu cabeza cada vez que vas a empezar una conversación o vas a tener un pitch en público. Entonces, ¿con qué voy a arrancar? ¿Qué va en la mitad? ¿Con qué cierro? Eso es lo primero que hay que tener muy claro. Entonces, voy a contarles una historia, por ejemplo, de Coco Chanel. En estos momentos en los que estamos en crisis, COVID-19, alguien que se reinventa después de las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con qué voy a empezar con ella? Voy a empezar un poco con su historia, de quién era ella cuando estaba pequeña. Después vamos en la mitad, en un momento en el que decide lanzarse un poco al mundo de la moda. Y un poco después cuando descubre cuál es su verdadera esencia. Entonces son 3 elementos de los que voy a hablar. Entonces los tengo en la cabeza. ¿Cuánto aire necesito para la primera parte? ¿Cuánto parte necesito para lo que va en la mitad? ¿Y cuánto aire necesito para lo que va en el cierre? Lo pienso. Tomo el aire y comienzo a pensar un poco en lo que voy a decir para construir la frase y construir el texto antes de comunicarlo. Porque para hablar en público hay que tener claro, absolutamente claro lo que vas a decir y sobre todo con lo que vas a terminar y lo que va en la mitad. Entonces, vamos a comenzar diciendo que Coco Chanel inicia su vida en medio de la tragedia. Es abandonada y es rescatada por las monjas. Estas monjas le enseñan a coser, a bordar, a tomar todos los elementos necesarios para una niña educada por las monjas. Estas habilidades le van a permitir más adelante convertirse en la mujer que sería la que cambiaría la historia de la moda. En el transcurso de su vida, esta mujer conoce un hombre que probablemente le cambia la vida. Este personaje, que comienza a meterla un poco dentro de lo que significa la sociedad de la época y sociedad contemporánea, termina aconsejándola acerca de qué hacer cuando monta a caballo, cuando juega esgrima, y ella comienza a descubrir de alguna manera que la moda masculina es mucho más libre que la moda femenina. Entonces, ¿qué hace? Recorta el corset, recorta la falda, hace cosas nuevas para volverse un poco más innovadora en lo que quiere hacer. Y finalmente descubre que su función en la vida es liberar a la mujer. Liberando a la mujer comienza su éxito. Y va a terminar en eso. Liberando a la mujer comienza su éxito. Comienzo con el resto de la historia. Entonces, uno tiene que tener una historia clara de comienzo a fin para saber exactamente cuánto aire necesita, cuántas veces necesita respirar. Y ahí viene otra parte que es muy importante, que es el tema de las palabras énfasis. Que ese es muy común cuando se habla del pitch y cuando nosotros tenemos que convencer a alguien acerca de nuestras capacidades o nuestros talentos. Entonces, otra vez, primer ejercicio, ¿cuánto aire tengo? Comienzo a respirar. Después de saber cuánto aire, cuál es mi capacidad de aire, comienzo a pensar qué es lo importante del pitch, dónde está el corazón de eso que yo quiero comunicar. Es decir, me estoy vendiendo como el mejor ingeniero de sistemas de la ciudad. ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Qué es lo que tengo que decir en ese momento en el que estoy hablando? Voy a decirlo, pues obviamente a las personas les gusta hablar de resultados. Entonces voy a meter, primero voy a saludar, después voy a meter en la mitad
lo que significan mis habilidades y voy a cerrar con un complemento o un cumplido a la persona que me está viendo o a la persona con la que estoy haciendo la entrevista. Es decir, entonces ahí tengo el hook, el comienzo, el bef, en la mitad y el cierre. Entonces ya sabemos, ya sabiendo los tres elementos, cuando llego a la hora del pitch, ya sé perfectamente que me voy a presentar muy cordialmente como señor Jorge, mi nombre es Sergio Barbosa y yo soy ingeniero de sistemas. Quiero decirle que dentro de mis logros he logrado desarrollar dos software para una compañía multinacional de computadores que vende accesorios para teléfonos celulares. Yo creo que eso puede ser de gran utilidad para su compañía y usted me parece que es uno de los pioneros en esta industria. Muchas gracias por su tiempo. Fue corto, breve, conciso y sabía exactamente lo que tenía que decir en el pitch. No hubo intermedios de aire, no hubo momentos en los que usted necesitara volver a respirar o volver a tener como alimentar nuevamente de aire su diafragma, que esos son los errores más comunes que cometemos las personas a la hora de hablar en público, cuando nos encontramos ante la misma situación y le decimos a la misma persona, es que yo estudié ingeniería de sistemas, en la universidad me destacaba mucho y creo que yo he hecho unos cursos distintos y he aprendido, no, no está diciendo nada, ¿me entiendes? Entonces, en el momento en que las personas necesitan hablar en público, tienen que aprender a controlar su respiración, tienen que aprender a controlar su aire. Ahora, ¿dónde está el tono y el timbre? El tono es absolutamente natural. Ustedes tienen que saber si tienen un tono de voz grave o agudo, para que de acuerdo al tono de voz, si es grave o agudo, aprendan a manejar el timbre. El timbre es el volumen que ustedes van a usar para su voz para hablar. Muchas veces nosotros vemos como personas gritan, ¿no? Gritan y cuando están molestas o cuando están diciendo algo que los incomoda, pero resulta que esas mismas cosas que usted puede decir gritando, las puede decir en tono bajo. Mi recomendación para las personas cuando están ofuscadas o cuando están muy enojadas o cuando están muy molestas es que en vez de gritar, bajen la voz. Piensen que tienen un volumen como un botoncito y ese botoncito es entre más alterada, más voy bajando el volumen. Entonces estoy muy alterado, estoy furioso. Entonces yo no voy a gritar ni a terminar descontrolándome, sino al contrario. Voy a empezar a decir, estoy furioso, no me gusta lo que me hiciste, lo que tú me hiciste fue muy mal hecho. Tú no sabes con la persona que te estás metiendo. O sea, si bajas la voz, ¿no? Tienes el control absoluto de tu aire y el temperamento no te va a llevar a perder una discusión. Generalmente, las personas que pierden en una discusión son las personas que gritan. Son las personas que gritan primero, las personas que pierden ese control de su voz y de la energía para poderlo comunicar. Ahora bien, viene el tema de la adicción. La adicción. La adicción es uno de esos puntos más difíciles de tocar. ¿Por qué? Porque es que la adicción uno la aprende desde pequeño. Si tu mamá decía una palabra mal, por llamarlo de alguna manera, porque no es que esté mal dicha, sino mal utilizada, generalmente pasa con los fonemas consonánticos. Los fonemas consonánticos es cuando hay dos consonantes seguidas. Por ejemplo, exceso es un fonema que tiene una X y tiene una C. Entonces, cada una de esas letras tiene un sonido distinto, pero el fonema hace que se unan. Entonces, generalmente tú vas a utilizar esos fonemas consonánticos de una manera muy similar a como la hicieron tus padres o como la hicieron las personas con las que te formaste, con las personas que uno aprendió a hablar, con las personas del colegio, con los primeros encuentros. Entonces, de ahí es en donde la adicción es uno de los puntos más difíciles de mejorar en el tema de hablar en público. La adicción no es otra cosa que entender el sonido que tiene cada letra, sea consonante o sea vocal.
y cómo logramos que esas palabras logren jugar o en las consonantes o en las vocales, porque generalmente son las vocales las que se encargan de darle la tonalidad y el brillo a las palabras, y las consonantes son las que le hacen dar el tema de fortaleza. Entonces, hay muchos ejercicios para hacer relacionados con eso. Yo les recomiendo a todas las personas es que se escuchen, ¿no? En este momento, el tema de la voz es tan importante porque es que uno manda mensajes de WhatsApp y generalmente las personas tienen que devolver el mensaje y borrarlo porque no les gustó cómo sonaba o les pareció que estaba agitado o alguna cosa por el estilo. Lo que les recomiendo es que se graben mucho, que conozcan la mayoría de los teléfonos inteligentes ahorita tienen la opción de notas de voz. Entonces, saber cómo sueno, cómo es mi tono, cómo es mi timbre, ¿no? Y si tengo problemas de dicción, porque yo sé realmente si tengo problemas de dicción, ¿por qué? Pues porque no pronuncio las cosas exactamente igual como la pronuncia otra persona que lo hace correctamente. Entonces sabemos que si nosotros decimos excelente y entendemos que la X va pegada de la S, de la C, pero hay otra persona que dice excelente porque piensa que la X suena con T o así quedó en la mente durante su crecimiento, pues lo que tiene que hacer es trabalenguas. Empiezan con trabalenguas. Esa es mi recomendación. Saber exactamente dónde están fallando, dónde está la letra, si es la M, si es la N, si es la S, si es la doble C, si es la X y la S, si es la P y la D. Todos los fonemas juegan de maneras diferentes entre las personas que los utilizan. Entonces, la mejor manera es identificarse mediante las grabaciones y saber dónde está mi falla de dicción. Cuando yo conozco cuál es mi falla de dicción, inmediatamente la comienzo a corregir. ¿Cómo? Me doy cuenta que estoy en la P. Entonces, ¿qué busco? Trabalenguas que tengan que ver con la P. Hay muchos que salen en Google. Entonces, te salen, no sé, 20 trabalenguas. Cópielos, léalos, apréndaselos y practíquelos con el teléfono, grabándose notas de audio hasta que vaya soltando esas consonantes que tiene pegadas. Esa es la manera de ir corrigiendo la dicción, o por lo menos esa es la manera como yo le he corregido problemas de dicción a las personas con las que he trabajado, que han sido como muchas, entonces, y muchas tienen problemas de dicción. Esos problemas de dicción se corrigen con trabalenguas, con práctica y con un buen ejercicio de respiración. Y eso es lo que nos lleva a tener una buena dicción cuando estamos hablando en ese sentido. Ahora bien, vamos a hablar de, esos son problemas básicos y ya les hablé un poco de la técnica. Ahora, nos enfrentamos a la hora de la verdad de hablar en público. Hablar en público es todo un reto, porque es una manera de encontrarte a ti mismo solo, parado en un escenario con un público. Cuando estoy diciendo un público, pueden ser 2 personas, 3 personas, 4 personas, 10 personas, 500 personas, 1000 personas. No importa el tamaño de tu audiencia, no importa. El respeto por la audiencia debe ser el mismo si uno le está hablando a 3 personas o le está hablando a 3000. Las tres, todas esas personas se merecen exactamente el mismo nivel de comunicación que tú tengas con ellas. Entonces, ¿tú qué haces en esos momentos? Lo primero que uno debe hacer cuando llega a un escenario, estoy hablando de hablar en público en vivo, es probar absolutamente todo. ¿Qué vas a probar? Vas a probar que el sonido esté bien, vas a probar que no vayas a tener problemas en ese sentido. Hay que probar el alcance, hasta dónde va a llegar tu voz, que no que no vaya a haber subidas de micrófono que son tan molestas, que muchas veces uno está hablando en público y resulta que hay por ahí y eso perdió completamente el hilo de la conversación, de lo que tenías que decir. Entonces, en ese momento se hace la revisión, una revisión técnica. Una revisión técnica, una vez tengas la revisión técnica, siempre es importante tener agua, muy importante, por el mismo aparato. Entonces, luego tienes a las personas que tienen al frente, y como esas personas te están escuchando, porque todos están en plan de escucha, tú no debes discriminar a nadie. Es decir, tienes que mirar en todas las direcciones.
Se ve una persona que está ahí, una persona que está aquí y una persona que está allá. La recomendación que yo le hago a las personas cuando en auditorios grandes es que establezcan el espacio como si fuera una media luna. Generalmente es en media luna. Y entonces uno busca extremo izquierdo, extremo derecho y centro. Y encuentra caras, porque es mucho más fácil hablarle a caras que hablarle a masas. Entonces encuentras una cara en el centro, una cara en la izquierda y una cara en la derecha. Eso funciona muy bien con el tema político también. La mayoría de los políticos, los que manejan bien estas técnicas de oratoria, saben hacerlo. Entonces estoy hablando en la mitad, le estoy hablando a todo ese grupo que está en el centro, pero yo estoy enfocado en una cara. Le estoy hablando al lado derecho, estoy hablando a una persona y en el lado izquierdo le estoy hablando a otra. Ellos representan esa ala del público, ¿no? Entonces, si yo tengo un control absoluto sobre todas las personas que están en la media luna, ¿no? Algunas veces miro a la primera fila, algunas veces miro a la última fila, pero no se me puede olvidar que estoy frente a un público, ¿no? Ahora, bien, ¿cómo hablar en radio? Que es el otro punto. Entonces, me tocó hablar en radio, tengo una entrevista de radio. Ahí es que es mucho más difícil, porque en radio no hay nada que lo adorne, no hay nada que lo ayude. Y es muy importante la conversación y el nivel de la oratoria, el nivel de la palabra. Entonces es tener también el discurso perfectamente aprendido o la discusión perfectamente clara. Porque además, cuando estás hablando en radio, generalmente no estás solo. Entonces, uno de los puntos cuando uno quiere hablar en radio, cuando quiere hacer una buena intervención en radio, es que generalmente no hay respeto de unos compañeros por los otros. Hay que meter la cucharada. Entonces, ¿cómo se mete la cucharada de manera apropiada? Porque es que si uno en radio no mete la cucharada, no habla. Sencillamente se quedó callado toda la emisión, porque es que los locutores de radio generalmente son felices con la palabra y entonces es muy difícil quitársela, ¿no? Pasa como en esas reuniones de tías en las que todas las tías quieren hablar al tiempo y entonces resulta muy complicado y muy complejo tratar de tomar la palabra de alguien. Entonces es súper importante ver en qué momento esa persona hizo pausa de aire. Cuando hace pausa de aire es porque va a respirar. Ese es el momento preciso para meter la cucharada. Entonces, sí, como se han dado cuenta, el aire forma parte de hablar en público o en privado todo el tiempo. Ahora bien, vamos a hablar con televisión. Televisión hay muchas técnicas para hablar. Se puede hablar pues directamente al micrófono, se puede tener un teleprompter, que es lo que usan pues los presentadores. Usamos los presentadores, usamos teleprompter, o los políticos también usan teleprompter. El teleprompter, pues si todos ustedes lo conocen, es simplemente una pantalla transparente en la que aparecen las letras al frente del lente. Entonces, uno tiene simplemente que leer. Pero ¿cuál es la gracia? Pues, por ejemplo, del manejo de teleprompter. Es la interpretación en sí misma de los textos. Y eso parte exactamente del mismo principio básico del que les estoy hablando. Saber con qué comienzo, qué va en la final y con qué va en el cierre. Entonces, así el discurso está escrito en teleprompter, uno tiene que conocerlo, tiene que saber de lo que va a hablar. Porque uno no puede llegar sin saber en dónde va a hacer las palabras énfasis o en dónde va a hacer las pausas. Porque en el momento en que cometa un error, pues nadie se lo va a perdonar, ¿no? Entonces, o también es muy evidente saber cuando una persona está leyendo teleprompter, ¿no? En estos días, por ejemplo, nuestra primera dama, María Juliana, hizo un discurso sobre unas ayudas con unos niños o la bandera, alguna cosa relacionada con eso, y estaba leyendo el teleprompter, era muy evidente porque se nota que en su vida había leído un teleprompter. Entonces, o probablemente había hecho algunas prácticas y ya. Entonces se va el tono, se va el timbre, se va la entonación, los puntos, las comas, ¿no? Y ahí, digamos, para el tema de las palabras énfasis, sí que es importante la ortografía. Muchos de nosotros pensamos que a la hora de mandar un mensaje de audio estamos evitando la ortografía y no, la ortografía suena también. Las tildes suenan, las comas suenan, los dos puntos suenan. Escribir correctamente es tan importante como hablar correctamente, porque muchas veces un texto
mal escrito da peor impresión que un audio mal hablado. Y generalmente las dos cosas van de la mano. Como les digo, la ortografía y los puntos de ortografía suenan y es muy importante tenerlos en cuenta, saber en qué momento suena un punto, en qué momento suena una coma, en qué momento hay un espacio, en qué momento hay un encomillado. Todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de hablar en público. Se me queda algo por fuera. Estamos hablando de radio, de televisión. Vamos a hablar un poco ya del tema de esto, de lo que estamos manejando y de lo que estamos viviendo absolutamente todos, que es el enfrentarnos a las redes sociales, a las reuniones virtuales. He notado en prácticamente todas las reuniones virtuales, sobre todo cuando son de entes, de personas que no son profesionales, en que no hay tema de conversación. Simplemente arrancan una reunión para verse las caras, pero nadie sabe de lo que va a hablar. Nadie tiene un punto acerca de la reunión. Entonces termina pisándose una persona con la otra persona y unos momentos de silencio en donde no pasa absolutamente nada. Eso que lleva a una reunión completamente aburrida en la que participan dos personas o tres de la reunión y las otras personas están calladas sin decir absolutamente nada. Ahora bien, a la hora de hacer, por ejemplo, los en vivos y todas las cosas que estamos haciendo para hablar en público. Evidentemente, en la competencia que hay por audiencia en este momento es muy complicado perder un segundo. Un segundo le puede costar a uno su audiencia. Un segundo de silencio, una palabra maldicha, cualquier cosa, porque pues la gente está buscando, está clic, 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 va pasando, pasa, rueda, 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 ¿no? Feed, 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 una persona, otra persona, ¿no? Sigue bajando, clic, 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 y para que se quede es lo más complicado. Entonces uno tiene que pensar siempre en que en el momento en que la gente lo encuentre, tiene que estarlo, tiene que encontrarlo de una manera correcta. En ese momento no se pudo haber equivocado. Bueno, ya pasamos por redes sociales. Ahora, ¿qué me falta para hablar en público? Pues muchas cosas en las que se pueden profundizar mucho más, pero yo creo que esta es una introducción básica a lo que significa hablar en público, lo que significa la voz y lo que significa todo el tema de la respiración y cómo hacerlo correctamente. Entonces, ya que me escucharon ustedes, ahora sí quiero saber si tienen preguntas que yo les pueda contestar. Pues van a tener los micrófonos abiertos o están preguntando cómo solucionar las muletillas. En un momento me tengo que poner gafas porque no veo ese momento y son oscuras. Pero, ¿cómo se puede controlar la respiración al tratar de hablar en público? Hablamos un poco del tema de la respiración, de qué pasa con la respiración para hablar en público. Es eso, precisamente, de eso se trata todo, ahí está el secreto de todo. No es la respiración para hablar en público, es la respiración en general. Uno tiene que aprender a saber cuánto aire necesita para un momento preciso. Por eso es tan importante conocer el tema, el texto y el subtexto de lo que hay adentro. Me preguntan, ¿cómo evitar el miedo a la cámara? Eso es súper importante. Uno a la cámara, ¿por qué le tiene miedo? Realmente uno no le tiene miedo a la cámara, uno le tiene miedo a cómo se ve frente a la cámara o cómo lo perciben los demás frente a la cámara. Tenerle miedo a la cámara es igual de ilógico a tenerle miedo al espejo. Una persona no tiene por qué tenerle miedo al espejo, una persona sabe exactamente cómo es. Después de que sale del espejo, si es una señora, se puso los aretes, se arregló el pelo, salió del espejo y se enfrentó al mundo. No está asustada ni está pensando que me voy a encontrar con alguien y esa imagen que tenía en el espejo era terrible. No, es lo mismo. La cámara no es otra cosa que un espejo, básicamente. Entonces, uno no puede ser diferente a lo que es, ni mejor ni peor, simplemente es uno. Entonces, yo creo que el éxito, por ejemplo, de todas estas personas y todos estos influenciadores que han logrado captar grandes audiencias, es precisamente ese, que aprenden a ser como son y aceptarse como son. Aquí hay otra pregunta. Mire, la primera, cuando uno comete un error de dicción en un discurso en vivo, pues
No es porque esté cometiendo el error de dicción en el discurso en vivo, es porque comete el error de dicción per se, porque ya lo tiene. Como les estaba diciendo al comienzo de la charla, la dicción es algo con lo que uno nace. Entonces, si va a utilizar una palabra en su discurso en la que tenga problemas de dicción, lo que tiene que hacer es prepararla muy bien para no cometer el error. Guiones, claro, súper importante. Por eso les decía que es tan importante tener un comienzo, algo en la mitad y algo en el cierre. Saber exactamente de lo que se va a hablar, pero más de saber lo que se va a hablar es saber con qué comienzo, qué va en la mitad y con qué termino. A veces es mucho más importante saber con qué termino que con qué comienzo, básicamente. Sergio, tengo una pregunta para ti. Dime. Lo que yo hago es creo contenido, es contenido de inspiración o motivación. Ahora, en el proceso, uno de los retos que tengo es que generalmente no tengo una persona con quien ah, comunicarme con respecto al contenido creado, ¿no? Muchas de las veces envío a algunos amigos, les pido feedback, entonces me parece que mi situación es más, estoy en el proceso de buscar aprobación luego de cualquier producción realizada, ¿no? Ahora, mi pregunta para ti es, ¿de qué forma podría, por ejemplo, ponerme en contacto contigo para unirme a la escuela que tú tienes? Mira, puedes seguirnos yo tengo una cuenta en Instagram de la escuela, mi cuenta personal es Sergio Barbosa, CH, con Che al final, y Ujú. la cuenta de la escuela es Casa de Estilo, como con una sola E, Casa de Estilo, ahí encuentras, ahí pides la información y ahí podemos hablar de todas las cosas que se requieren. También hablamos mucho del tema de contenido digital y hacia dónde vamos, cómo estamos empezando con todo este tema que está, digamos que ahorita en lo que tú haces resulta muy importante, resulta muy importante para las personas tener contenidos en estos días. Ujú. Entonces, Claro. el punto y el secreto es lograr que las personas consuman tu contenido. Y muchas veces nos guiamos por los likes o nos guiamos por el número de reproducciones y eso en muchos casos es lo menos importante. Porque si Ujú. tú ves las estadísticas, muchas veces hay menos likes que reproducciones. Eso quiere decir que hay mucha gente que vieron tu pitch o escucharon tu contenido, pero no, simplemente no lo comentaron, no lo compartieron o no le dieron like. Entonces vivimos Ujú. como un poquito presionados por el like y ese es un tema pues la gente realmente no es muy generosa con los likes, ¿no? La gente piensa que los likes es como dinero en efectivo, entonces como que le doy like o no le doy like y se sienten un poco, pues, como que están entregando algo más si dan un like. Entonces, como que uno no tiene por qué pararle tantas bolas al tema de los likes, ¿no? Generalmente, las personas que más consiguen likes son las personas que están haciendo algún tipo de contenido sensual, erótico, ese tipo de cosas que es directo. Gracias. Gracias, Sergio. Los likes pagos para el ego, exacto, eso estabas diciendo. No, espero que haya contestado tu pregunta. Sí, claro que sí, gracias. Bueno, a ti. Hola Sergio, ¿cómo vas? Hola. Amalia desde Colombia, pues también me interesa mucho la clase, he estado pues tomando atenta nota. Un tema que he optado es el uso de sinónimos para intentar cambiar el tema de las muletillas. ¿En qué sentido? Palabras que normalmente repito, tratar de reemplazarlas por un sinónimo una semana antes de un evento, o si es que tengo el tiempo posible, e irlas introduciendo poco a poco en mi léxico. La primera vez que estuve frente a un escenario o una tarima, si me sudaban las manos, porque también hace parte conocerse uno, si las manos te sudan, si tiemblas, tratar de usar elementos que te ayuden a minimizar esa imagen de nerviosismo que tiene frente a una tarima. Por ejemplo, si te tiemblan las manos o te llega a temblar, utiliza un micrófono inalámbrico. Si te sientes mucho más seguro, utiliza ya así un micrófono de diadema. Otra cosa es, también que hace parte del tema de manejarse en el público o hablar en público, es saber manejar eh, la improvisación en caso de altercados, en caso de violencia, en caso de ofensas, en caso de halagos, practicar también ese tipo de posibles escenarios para que no te tomen con la guardia baja. Discúlpame, ¿cuál es tu pregunta? Perdón. La chica que está hablando, me gustaría saber cuál es la pregunta para Sergio.
La pregunta era básicamente elementos cuando primero nos ponemos nerviosos y segundo el tema de improvisaciones en la tarima. Y comenté algunos ejemplos que yo hago. Ok, el tema de improvisación es un tema muy delicado, ¿no? Pues de lo que me decías un poco de sinónimos, porque las personas logran percibir de alguna manera si nosotros estamos improvisando sobre un texto o no. Lo mejor y lo óptimo y lo que yo recomiendo es tener un texto claro, no necesariamente aprendido, porque tener un texto aprendido pues muchas veces se nos dificulta y segundo puede que nos salga muy espontáneo. Pero cuando me refiero a tener un texto claro es tener la idea clara del comienzo, la mitad y cierre, los tres elementos. Y frente al tema de los sinónimos, es mejor llamar las cosas por su nombre. Ahí es donde yo estoy diciendo las palabras énfasis. Entonces hay muchas palabras que de pronto no conocemos por nuestro léxico o porque se nos escapan, pero qué bonito es introducirle cada vez que uno tenga una charla una palabra nueva, una palabra que la misma gente y el mismo auditorio salga diciendo, ¿qué era eso? ¿Qué fue lo que dijo esta persona? ¿No? Que eso es muy importante, lograr ese tipo de efectos que le den conocimiento a las demás personas, ¿no? Muchas veces, si no nos quedamos en el discurso del pastor o del sacerdote, ¿no? Que recurre todo el tiempo a las emociones y se tira al piso y hace un poco de cosas que realmente motivan, pero motivan de otra parte, desde otras perspectivas de sentimiento y no son la palabra en sí misma, el verbo, pues como verbo, no el verbo como religioso ni, ni como dogma, sino el verbo en sí mismo, de saber construir textos. Sergio, por acá hay otra pregunta. ¿Qué tan importante es usar accesorios en un video como cosas como reloj, cadena, pulsera, broche de corbata, pañuelo en la solapa cuando estás predicando desde una tarima? Depende un poco yo me fijo mucho en el tema de cómo está la gente vestida normalmente en cualquier momento, en cualquier escenario, inclusive ahora que estamos en reuniones de teletrabajo y todo este tema, yo siento y he visto que hay muchas personas que están absolutamente descuidadas y uno está trabajando y el respeto, digamos, por la audiencia no se debe bajar porque estoy en mi casa, ¿no? Pues por el hecho de que yo esté en mi casa no tengo por qué recibir a la gente en pijama y en pantuflas y estoy hablando de un tema que es profesional. Lo mismo pasa en un escenario. En un escenario, yo creo que el tema tiene mucho que ver con la personalidad del speaker, de la persona que va a hablar, la persona que va a hacer el talk. Es la persona que realmente debe definir un poco cuál es su estilo, ¿no? Si yo quiero ir a oír pues a Laura en América hablando, yo no la quiero ver con un sastre negro de Chanel, ¿no? Yo quiero ver a una señora que se parece mucho a lo que yo conozco de ella en televisión. Si voy a conocer una historia de la Tigresa del Oriente y también la quiero ver como la Tigresa del Oriente. Es decir, ese tipo de elementos no tan cuadriculados en que dicen, no, usted póngase un sastre negro, unas candongas muy pequeñas y no se haga manicure. No, no creo. Yo creo que todas las personas deben tener un estilo diferente y particular a la hora de comunicarse. Aquí tenemos otra que es, en el manejo de las manos, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Y recomendaciones para presentación de ventas. Bueno, el manejo de las manos depende de cómo muevas las manos tú. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú eres una de las personas que no mueve las manos para nada, pues no trate de involucrarlas en los discursos. Yo le digo a las personas que traten de manejar un poco las palabras énfasis y en ese momento pueden hacer algún tipo de señalamiento con las manos. Es decir, si hay una palabra énfasis que es importante, entonces levantar el dedo, levantar la mano, tocarse la cabeza puede ayudar, ¿no? Y de la misma manera, si usted es de las personas que mueve mucho las manos para hablar, tampoco las reprima, porque eso es parte de su personalidad. Sobre todo si usted está hablando en público, la gente quiere saber mucho más de usted, ¿no? Un tipo como Woody Allen camina de un lado al otro y pues nadie va a perderle el interés en el tema de lo que está hablando. Personas que son naturalmente nerviosas, tienen su estilo particular y esas personas no tienen por qué tratar de controlar
su esencia, porque su esencia es precisamente esos defectos, esos temas que para muchos de nosotros son los errores comunes que puede tener una persona, resulta que son las principales habilidades de un orador. Entonces, esos son puntos en los que cada persona sabe exactamente cuándo está haciendo algo propio y cuándo está tomando algo prestado. Tenemos, ¿cómo manejas tu tono de voz para que sea más agradable y claro? Y una recomendación para perder el miedo en cámaras. Bueno, el tono. El tono es muy importante, porque es que cuando tú hablas de tono, tú necesitas saber exactamente cómo suena tu voz. En ese momento, lo que deben hacer es, como les estaba diciendo antes, es escucharse mucho para saber cuál es su tono, si su tono es grave o es agudo. Si su tono es grave, váyase a los graves, no trate de hacer agudo. Si su tono es agudo, no se vaya a los graves porque va a terminar siendo chillona. Entonces, es como aprender a manejar el tono y mantenerse dentro de de ese color de voz que es el que le va dando realmente la personalidad a su voz. El otro era el de la cámara, perdón, esa no, se me olvidó. Una recomendación para perder el miedo en cámaras. Es lo mismo que estaba diciendo antes. Uno no tiene por qué tenerle miedo a la cámara, porque tenerle miedo a la cámara es como tenerle miedo al espejo. La mayoría de las personas no le tienen miedo al espejo. Yo creo que muy poquitas personas se paran frente a un espejo y dicen, ¡oh, qué miedo el espejo! Y no, realmente que la cámara pues no es otra cosa que es un espejo. Entonces simplemente aprender a que la cámara está ahí. No puedes hacer algo ni peor ni mejor, está. Simplemente entre más confianza le tengas a la cámara, es la misma confianza que tienes en el espejo y es la misma autoconfianza que tienes en ti mismo. Nos están pidiendo recomendaciones, Sergio, para vocalización y para... Bueno, hay una pregunta que dice, si tiene uno que cambiar su vocalización cuando habla en la radio y cómo mantener un tono agradable y después como recomendaciones para vocalizar. Bueno, hay unos puntos en cuanto a radio o en cuanto a locución que son estilos particulares de tono que uno quiere adoptar. Obviamente nadie nace con un tono de locutor, ¿no? Ese es un tema más como ir creando su performance o su personaje. Un tipo como Julio Sánchez Cristo, pues cuando uno se lo encuentra en una fiesta, pues no habla como Julio Sánchez Cristo habla en la emisora. O cuando uno encuentra a un locutor de radio de toda la vida, tampoco lo hace lo mismo. Digamos que ahí es básicamente un personaje creado para tus presentaciones en radio. Y esos tonos, esos personajes generalmente se van formando a medida que va pasando el tiempo y se van adoptando estilos particulares. De ahí es de donde les estaba diciendo antes, que muchas veces esos defectos y esos pequeños errores que uno piensa que puede corregirle a las personas terminan siendo sus habilidades principales, ¿no? Sergio, ¿qué persona recomiendas que se pueda seguir y que tú creas que lo hace bien en cuanto a cámaras, manejo de cámara y presentación del mundo artístico? No, pues hay muchísimos. O sea, yo creo que si estamos hablando, por ejemplo, a nivel universal, por ejemplo, de Estados Unidos, me parece que alguien que maneja muy bien la cámara y muy bien la voz es una mujer como Oprah Winfrey, me parece que es fantástica en cámara. Un tipo como Larry King, que es muy bueno. Una mujer como Helen DeGeneres. En Colombia me parece que Julio Sánchez Cristo es muy buen ejemplo. Una Vicky Dávila es excelente ejemplo. Personas que han logrado manejar unos estilos particulares, ¿no? De diferentes líneas de comunicación con su voz y con su manera de hablar en público que logran cautivar y que uno de alguna manera les sigue. Por ejemplo, Jorge Alfredo Vargas es el presentador de Noticias Caracol. Jorge Alfredo siempre ha tenido eso que llaman boca de sopa, pero fíjense que ese defecto, por llamarlo de alguna manera, él lo ha convertido en su principal habilidad. Y son cosas así, son personas que uno sigue de diferentes maneras. Buenas tardes, Sergio Barbosa, ¿cómo le va? John Faber Cortés de Colombia, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. John Faber Cortés, de Colombia. Sí.
¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Un poquito bajito, pues Sí. si hablas duro, te escucho mejor. Ok, gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre manejar una cámara de televisión grande con una cámara de los portátiles o una cámara de los celulares o de los dispositivos móviles? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde debo mirar? ¿Hacia dónde debo dirigir mis ojos? Gracias. No, la cámara, como tú te comportas, si eres el que presenta y el presentador del evento o de la charla o del video o de la historia de Instagram o del vivo en Facebook o del noticiero del prime time, la cámara siempre es la misma. La cámara tú la tienes que mirar. Yo te estoy mirando acá. Yo estoy viendo dónde está mi cámara. En este momento la tengo en el computador, entonces estoy hablándole a ella. Y si es una cámara grande, pues a la cámara, al lente, al centro del lente. Yo siempre le digo a mis presentadoras y a mis presentadores que cuando se esté frente a la cámara se imaginen que detrás de la cámara hay un muñequito. Entonces que detrás de ese muñequito uno lo tiene como que perseguir, como, se metió por acá, se metió por allá. Esa es la manera como empieza uno a jugar con eso. ¿Y qué cambia? Pues cambia básicamente es la calidad de la imagen, porque pues si estás con una cámara grande de televisión, pues vas a tener una imagen brillante, profesional, en que los colores son nítidos, en que todo brilla, todo es perfecto. Y en una cámara de computador o de celular, pues todo va a ser, a medida que la cámara vaya bajando en sus píxeles y en su resolución, pues va a disminuir la calidad. Lo mismo los micrófonos. No es lo mismo hablar con un micrófono de estos de computador, hablar con un micrófono que profesional, que uno tiene una cabina de audio, bueno, un espacio de locución, ¿no? Que tienen ya otras cualidades. En sí uno se debe equivocar, no se debe equivocar ni quedarse callada en un live, por ejemplo, ¿cómo no hacerlo? Esa es una pregunta de Lucero Cruz. No sé si Lucero puedes encender tu micrófono y la formulas tú porque no me es claro. Creo que la entendí, pero... Pues entonces, si la puedes responder. Sí, yo creo que ese tema de los lives son súper importantes en este momento porque muchas personas se están comunicando por ahí y están mostrando sus cosas. En eso hay tanto campo de acción como de ancho, como de largo. Como les estaba diciendo, hay personas que se han formado desde el empirismo y que en este momento nos sorprendes pues por su nivel de engagement con las personas. Te estoy hablando de personajes polémicos, por ejemplo, como Gina Calderón, que sin ser una speaker logra tener audiencias conectadas de 10.000, 15.000 o 20.000 personas que están escuchando cada uno de sus vivos. ¿Por qué lo hacen? Pues porque tienen un estilo muy particular de hablar y una manera diferente de hacerlo. Una recomendación es no se quede callado cuando está haciendo un vivo, hágalo para hablar, ¿no? A no ser que esté mostrando o que esté o que sea algo muy visual, pero en este tipo de comunicaciones, como está pasando ahora, como les estaba diciendo, todo está a la altura de un clic y todo el mundo está buscando contenido rápidamente. En el celular uno va así, y si algo no lo atrapó, pues no se quedó. Entonces es súper importante no tener esos momentos de silencio, porque esos momentos de silencio pueden quitarle la audiencia inmediatamente. Sergio, ¿cuáles son las recomendaciones infaltables para un presentador? Primero, conocer su texto, conocer su libreto, conocer de lo que va a hablar, porque es que si no sabe lo que va a hablar, es muy probable que la embarre. Entonces, es muy importante tener el comienzo, el cierre y el desenlace, sea escrito por usted mismo, si usted es el creador del texto, o que sea la persona, su director o su productor el que se lo escribió. Si es el productor que se lo escribió, también debe tener muy en cuenta cuál es el tono o la interpretación que usted como presentador le tiene que dar a determinado texto. Los presentadores generalmente, cuando estamos cumpliendo nuestra función como presentadores, lo único que hacemos es leer noticias o dar una información o dar algún tipo, convertirnos en voceros de lo que significa lo que se está comunicando o lo que se quiere comunicar. Entonces es tener claro, muy claro, o para lo que lo quiere comunicar a uno o lo que uno mismo quiere comunicar.
Bueno, ya vamos llegando al final de nuestra clase. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacérsela a Sergio. Hola Sergio, perdón, entré un poquito tarde y bueno, pido disculpas por respeto a los demás. Probablemente contesto esta pregunta. ¿De cuánto recomiendas hacer un Facebook Live, por ejemplo, ya sea para ventas, oportunidad de negocio o cualquier cosa? ¿Cuánto es lo máximo que usted recomienda hacerlo? Máximo de tiempo. Depende, esa es una pregunta que tiene que ver con lo interesante que sea el contenido, ¿no? Tú estás haciendo un directo y todo depende un poco de la audiencia con la que te estés conectado. Probablemente a ti te interesa conectar a muchas personas. En este tipo de vivos, el tráfico es muy inestable. Es decir, empieza una persona, empiezan 10 personas, se van saliendo, entran otras 10, van entrando otras. Generalmente son muy pocas las personas durante toda la charla. Entonces, en ese sentido, es muy importante que se mantenga conectado con su idea principal durante todo el tiempo. Y pues el tiempo que sea necesario para enviar el mensaje que quiere enviar. Lo importante, por eso les digo desde el comienzo, es tener el comienzo, el cierre, el desenlace claro. Una vez usted tenga esas cosas claras, le va a resultar mucho más fácil mantener el pitch durante todo el tiempo, el directo o lo que sea. Sergio, buenas tardes. Hola. Sergio, una pregunta. ¿Qué apps recomiendas para modular la voz? Que tú habías comentado que había muchas. Yo sé que hay muchas apps, pero ¿cuál recomiendas tú a conocimiento? No, yo no recomiendo mucho el tema de las apps. Yo recomiendo que se escuchen, yo recomiendo que se graben, porque pues es que nadie es mejor juez de uno mismo que uno mismo. Entonces es escucharse y saber en qué momento está fallando, cuáles son los problemas de dicción que tiene y cuáles debe corregir, dependiendo de las letras que no sepa pronunciar, dependiendo de los fonemas consonánticos que no maneje, de la pronunciación de ciertas palabras u otras palabras. Todo depende, eso es muy personal. Entonces yo no le recomendaría una app para eso precisamente, sino más bien un nivel de concentración alto y de autocrítica suficiente para saber en dónde están los errores. Bueno, damos paso a una última pregunta. Damos paso a un... Quisiera preguntar a Sergio, referente, ¿cuál sería el mejor consejo para hacer impacto desde el momento que tú haces la presentación? ¿Cuál es el mejor consejo para cautivar a la gente y tenerla ahí frente a ti? Es tener claro el mensaje. Ese es el mejor consejo, es tener claro el mensaje, tener claro con qué voy a empezar y con qué voy a terminar. A veces, como les decía antes, es mucho más importante saber con qué voy a terminar que con qué voy a comenzar. Porque muchas veces se nos desvía el tema y no terminamos concluyendo con lo que queremos concluir. Pero es súper importante. Primero, pues obviamente hacer un muy buen gancho. Un gancho de introducción para poner en contexto a las personas que fueron a escucharme o que nos están viendo por un vivo o que está, mejor dicho, lo que yo llamo audiencia. Si nuestra audiencia está ahí al frente es por algo. Entonces es enganchar a la audiencia desde ese primer momento. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Quiero que le cuentes a las personas que estamos acá. Estuvimos alrededor de casi unos 85 conectados, pero en este momento hay 70. Tú vienes trabajando unos talleres porque eres emprendedora ahora. Entonces, contémosle cuáles son los talleres, cómo te pueden conseguir y qué van a aprender las personas que hoy mismo vayan y se quieran inscribir contigo. Mira, tienen que entrar ahorita a la cuenta de Instagram de Casa de Estilo con una sola E, ¿no? Mi cuenta personal es Sergio Barbosa CH, pero ahí pues no es un tema muy de negocios ni nada, sino es el día a día. Casa de Estilo sí es la cuenta del lugar donde nosotros le ayudamos sobre todo a descubrir y a interpretar su mejor versión. Básicamente, más que enseñarlos a hablar o enseñarlos a presentar, es como enseñarlos a hacer, un poco a convertirse en una imagen y en una marca personal. Entonces, pues ahí yo creo que pueden encontrarnos Casa de Estilo, ese es el lugar.
¿quieres dejarnos algunas recomendaciones para, hay muchos comunicadores, muchas personas que están en medios y que pueden empezar a poner en práctica desde este momento? Un saludo para la doctora Liliana Ugarte desde Colombia, que la veo por aquí conectada. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta, Andreita, al señor Sergio. Sí. Adelante. ¿Cuál es el secreto, la magia que tienes al compartir esa información y al tenernos a todos ahí pegados a lo que estás transmitiendo? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es la magia que tienes? No, yo no creo que el tema sea de magia. Yo creo que el tema tiene que ver es con coherencia. Yo creo que el tema tiene que ver con el mensaje claro que tú le estás mandando a las personas desde que comienza hasta el final. Es decir, hay cosas que tú quieres simplemente que la gente piense o que es muy diferente dependiendo del escenario en el que te encuentres, porque lo que les estaba diciendo, una cosa es hacer un vivo para en Instagram, otra cosa es hacer una sección, por ejemplo, de entretenimiento completa, como hacer, por ejemplo, un programa como estilo RCN y decir que quiero que mi presentadora se vuelva un ícono desde el primer día. Entonces hay una niña que se llama Cristina Hurtado, que salió de un reality que no conoce a nadie. Entonces, ¿qué la ponía a decir yo todas las noches? Mientras tanto, piensen en mí. Con eso cerraba todos los días el segmento. Y la gente comenzaba a decir, ¿y esta niña por qué dice eso? Pero en menos de 6 meses era Cristina Hurtado la niña más conocida del país. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba pensando en ella, ¿no? Natalia Valenzuela decía, la moda pasa, pero el estilo permanece. Entonces, ¿uno qué dice? Se quedan las frases. Otra cosa, el programa, ¿cómo pego el programa? Yo soy estilo RCN, yo soy. Después de, son frases con las que uno tiene que empezar a convencer. Eso es cuando yo les digo que son las palabras énfasis y ya, pues eso estoy hablando de un segmento de televisión. Cuando estoy hablando de una marca personal, Diva Yesturum, por ejemplo, que es una presentadora de Caracol, que también arrancó conmigo. Entonces, ¿cuál era su eslogan? Se llama Diva. Las mujeres en televisión quieren ser divas. Pero, ¿cuál era su diferencial? Que es la única diva que tiene una cédula de ciudadanía para demostrarla. Entonces, ese fue su eslogan. Soy la única diva con registro de la Registraduría Nacional de la República de Colombia. Y cosas así. André, quiero hacerle una pregunta última a Sergio. ¿Se puede? Dale. Pues hazla porque ya. Listo. No, era que estaba como averiguando algo aquí que tenía una duda. Sergio, ¿cómo mantener el control cuando se envía información del estudio a los reporteros por medio del audífono que uno tiene en el oído? ¿Cómo aprender a manejar esa parte? No poniendo nerviosa a la gente. Yo siempre pienso que el productor o la persona que está en el máster central debe ser cuidadoso y debe ser respetuoso sobre la persona que está en la cámara, porque muchas veces se pueden cometer errores graves en ese sentido por una instrucción mal dada en un momento preciso. Como infortunadamente muchas veces las noticias llegan de última hora y uno depende exactamente de ese máster, de ese productor que está en el máster y que le está diciendo a uno al oído qué tiene que hacer y qué tiene que decir en determinado momento. Es decirlo con la misma calma como quisieras que el presentador quiere que lo transmita, ¿no? Muchas veces uno ve que estas personas que están en las salas de producción se alteran mucho y gritan mucho y se alteran, y eso ¿qué consigue? Que el presentador, que es la persona que le está dando la cara a todo el espacio, a todo el noticiero o a todo el programa, simplemente se descontrole emocionalmente y se le baje el ánimo y entonces no tenga ánimo en la cámara. Se ponga nervioso, diga mal la palabra. Entonces es exactamente como el eslogan que dicen las personas todo el tiempo: no le hagas a los demás los que no quiere que te hagan a ti. Entonces, si usted es el que está controlando el máster de producción, trate de mandarle el mensaje tal y como quiere que esa persona lo envíe. Sergio, tenemos una pregunta desde la página de Latinos que Inspiran ya para cerrar. Para improvisación, ¿qué recomiendas para las personas que están todo el tiempo enfrentándose ante las cámaras todos los días y de pronto se quedan hay veces cortos? ¿Cuál es tu recomendación cuando hacen los en vivos? El tema es
tener claro el discurso. La improvisación parte del conocimiento de la causa. Uno no puede improvisar sobre lo que no conoce. Entonces, sí, voy a improvisar. Puedo improvisar, pero sobre lo que ya sé. No puedo improvisar sobre la ausencia de conocimiento. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. No sé si Sergio, algo que agregar. Ya saben, lo tienen que seguir en Casa Estilo. Sergio Barbosa también en su cuenta, pues si quieren personal. Lo mejor es que vayan a Casa Estilo porque está toda la información para aprender sobre este tema tan mágico que es la presentación, la oratoria, el manejo de la voz. Así que los esperamos mañana porque tenemos otra clase espectacular con Noelia Raginelli, que va a estar hablando de aplicaciones digitales y cómo crear contenido con una aplicación muy chévere que nos trae. Sergio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí para Latinos que Inspiran. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos por tomarse su tiempo, por pararme bolas y pues que sigan encerraditos durante estos días que han sido tan difíciles para todos nosotros. Chao, bendecido día, gracias. Sergio, muchas gracias. Muy, muy buena clase. Bye. Gracias. Chao. Mil gracias. ¿De dónde salgo?